noches. En este último programa de Luz Roja vamos a abordar una realidad, un sentimiento que podría ser el telón de fondo de los 25 programas que hemos ido presentando a lo largo de 6 meses. Estoy hablando de la soledad no deseada, de la que todos somos víctimas y verdugo, porque todos en alguna ocasión nos hemos sentido solos y no hemos podido o no hemos sabido acercarnos a los demás. En las grandes ciudades viven muchos habitantes que se van aislando poco a poco en una soledad dramática. Una soledad muy distinta a la del pastor que vive en el campo, porque ese hombre y esa mujer vive rodeado de miles de personas, trabaja en empresas con cientos de colegas, vive en casas rodeado de decenas de vecinos y, sin embargo, a la hora de la verdad no tiene a nadie a quien consultar un problema, con quien compartir una alegría. Pero lo terrible no es esa soledad nuestra de los mayores, sino que mucho más terrible es esa soledad que sienten los niños, esos niños que estamos educando en una soledad no deseada y que vamos a tratar en el primer bloque de este programa. Pero antes me van a permitir que les ofrezca un spot, precisamente que generó esta casa, Televisión Española, y que creo que con una gran cordura nos estábamos echando piedras sobre nuestro propio tejado. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? Cuando en las montañas el monzón del sudeste descarga sus aguas torrenciales. Pero no son solo la televisión y ahora el ordenador los únicos culpables del aislamiento de los niños. Hay otras muchas causas, como la desaparición paulatina de los parques, de los lugares de encuentro, de las plazas, el agobio y el tráfico de las grandes ciudades, el que el padre y la madre, trabajadores, repitan constantemente a sus hijos que no pueden hablar con desconocidos, y muchas familias, en contra de su voluntad, se encuentran obligadas a depositar, y utilizo el verbo depositar, a los niños desde muy pequeños en guarderías, pues por necesidades económicas y laborales. Y estos niños, cada vez es más frecuente encontrárselos con la llave al cuello, porque cuando llegan del colegio no se encuentran con nadie en casa y únicamente se encuentran con el televisor. Son esos niños que poco a poco se está observando necesitan más la ayuda de profesionales de la psicología, debido a problemas de ansiedad, a problemas de incomunicación. Tenemos aquí con nosotros esta noche como primera invitada a una doctora, la doctora Ana Domènech. Buenas noches. Buenas noches. La doctora es, además de doctora en psicología, trabaja en la Generalitat de Valencia, tiene una larga experiencia con niños y con mujeres. Y la primera pregunta que me gustaría preguntarle a la doctora Domènech es, ¿qué está pasando? ¿Estamos formando a niños solitarios? Bueno, yo no diría esto, diría que simplemente es el resultado de los cambios que está sufriendo la sociedad europea actual. Como bien has dicho, se está urbanizando progresivamente la sociedad, cada vez hay más hogares monoparentales. Por otra parte, las familias son más reducidas, solo conviven 2 generaciones, padres, hijos, se han perdido los abuelos, los tíos, la familia extensa. Es decir, que ahora los mayores, ¿podemos decir que somos responsables de esta situación? No, simplemente que está cambiando y nos tendremos que ir adaptando y buscar nuevas fórmulas de vida y nuevas formas de relación. O sea que en sí misma la soledad no es mala, no es negativa, pero sin embargo se observa que hay muchísimos niños solos. Es decir, ¿dónde está la justa medida? La justa medida es difícil de encontrarla, pero lo realmente malo es sentirse solo, no estar solo. Pero hay muchos niños que se sienten solos. Muchos niños, sí. ¿Y esos niños, usted cree que la televisión, los ordenadores les influyen negativamente o es parte del proceso de su maduración? Realmente los progresos técnicos son neutros, depende de cómo se les utilice. Concretamente, la televisión, si se sabe utilizar y dosificar por parte de los padres, puede ser un instrumento muy útil,
Por ejemplo, ver la tele con los hijos es algo muy importante, hacerles razonar sobre, por ejemplo, los mensajes de la publicidad, sobre los contenidos de los programas, utilizar el vídeo para grabar aquellos programas que van a ser beneficiosos y que pueden ver sin estar nosotros delante. Y antes hablaba de las guarderías, y hay muchísimas familias, bueno, casi todas las familias que son trabajadoras que están obligadas a dejar a los niños desde muy pequeños en las guarderías. Usted, doctora, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo debe permanecer el niño en casa antes de llevarlo a la guardería? No podemos hablar en términos ideales, pero yo diría que lo mejor sería mantener al niño en el entorno familiar, ya sea con la madre, ya sea con una abuela, con una cuidadora asalariada, hasta los 2-3 años, que es cuando el niño ya tiene las conductas motoras de base, puede andar, habla, controla esfínteres y entonces ya está preparado para la socialización, ya se siente más autónomo, más seguro. Es decir, que es un poco preocupante a lo mejor llevarlo desde que es bebé, casi al mes o a los 2 o 3 meses cuando la madre ha terminado su permiso, llevarlo a la guardería, ¿no? Es preocupante para las madres, pero aquí nos encontramos con la difícil ecuación madre o hijo y la mujer no puede renunciar a su individualidad, a su formación laboral, a su progreso como persona en aras de un hipotético beneficio del niño, que tampoco está claro. Pero lo que sí, doctora Domecq, es que, por lo menos en la sociedad occidental, cada vez hay más padres que buscan ayuda en los psicólogos, en las psicólogas, con problemas de estrés, de ansiedad, con dificultades de adaptación. ¿Qué tipo de problemas son los más comunes? Pues realmente los más comunes son los que más preocupan a los adultos, tanto maestros como padres, y no a veces los más preocupantes. Normalmente se acude a un psicólogo por problemas de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, conductas muy disruptivas que molestan a los adultos. Sin embargo, muy violentas y muy... Rabietas, oposicionismo, cuando son adolescentes pues ya inicio conductas predelictivas, uso de tóxicos y sin embargo otro tipo de problemas muy preocupantes como son la depresión, la inhibición social, el sentimiento de soledad, de poca valoración del niño pasa muy desapercibido. Y ahí se debe de acudir a un profesional porque estos niños lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal, lo que pasa es que son conductas que pasan desapercibidas porque molestan menos. ¿Usted cree que se podría romper, ustedes creen que podríamos romper con esa cadena de aislamiento que sobre todo sufren los niños de las grandes ciudades? Porque en el campo todavía, gracias a Dios, no se han terminado, no han desaparecido las plazas y los niños pueden jugar tranquilamente por las calles, pero esa cadena de soledades y aislamientos, ¿usted cree que habría alguna manera de acabar con ello? ¿Qué podemos hacer los adultos? ¿Dónde se nos tiene que encender la luz roja? Yo pienso que más que preocuparnos deberíamos de ocuparnos fundamentalmente en 2 frentes. El primer frente, la comunicación. No podremos disponer mucho tiempo con nuestros hijos, pero sí que le podemos dar calidad a ese tiempo. Es decir, hablar con ellos, escucharlos. Un niño al cual su padre lo escucha es un niño que se siente amado y siente que vale. Y esa valía personal es la que le va a servir para afrontar positivamente el entorno, la sociedad, y luego por otra parte fomentar el encuentro con otros niños, buscar parques, esos lugares de encuentro, disponer vacaciones con niños de su edad y también promocionar las actividades deportivas y el asociacionismo. Precisamente lo que usted me está comentando pues me lleva a hacerle una última pregunta que seguramente muchos de ustedes también se estarán haciendo, al hilo de lo que ha dicho la doctora Domecq. Muchos padres tienen un miedo tremendo de dejar a sus hijos solos, es justamente lo contrario. Hay padres que abandonan a sus hijos y llevan la llave al cuello, y en cambio hay otros padres que es que les da un miedo espantoso dejarlos solos y están todo el día a sus faldas. Entonces, ¿usted cree que esos niños también, que no es que sufran de soledad, es que están absolutamente aplastados por el cariño y el amor de sus padres? ¿Usted no cree que también son niños con problema, igual que los niños abandonados? Efectivamente, porque son niños a los que su padre con esa actitud les está enseñando que no se pueden valer por sí mismos, que no van a ser autónomos y son niños que van a generar una serie de miedos excesivos. Y la sociedad es muy difícil y hay que enfrentarse a ella con valentía y el niño tiene que saber que vale para poder luchar en ella y salir exitoso. Pues muchísimas gracias, doctora Domecq, y gracias por venir desde Valencia para Luz Roja. Como ha dicho la doctora, la soledad, el encontrarse solo a veces, también es parte del proceso de maduración del niño y hay veces que hay que dejar a los niños solos, pero darles ese cariño y que sepan ellos que pueden ser escuchados. Pero sin embargo, ustedes van a ver ahora unas imágenes donde van a poder comparar pues, la gran diferencia de lo que fue su infancia, de esos hombres y mujeres que ahora ya son padres, con la que actualmente tienen sus hijos. Corazón.
Hoy día ya no es frecuente ver grupos de chavales entregados a sus juegos. En las grandes aglomeraciones urbanas de finales de siglo, los parques han ido desapareciendo devorados por la especulación, y los niños de hoy no tienen más que los patios de las escuelas y los colegios para relacionarse socialmente. Las calles se han convertido en un lugar agresivo y peligroso, y hasta las pocas zonas verdes que van quedando en las ciudades no ofrecen demasiadas garantías. El trabajo es un bien escaso, y para mantenerlo es necesario pasar muchas horas fuera de casa, renunciando a la convivencia familiar y marginando la comunicación con nuestros hijos, que sustituyen la vida en común por muchas horas frente al televisor o frente a juegos de ordenador. Lo que acabamos de ver no es un retrato falseado, exagerado de la realidad. Por supuesto que existen excepciones, las menos. Esto que acabamos de ver es lo que ocurre más frecuentemente en la vida de los niños, pero van a ser ellos mismos los que nos lo digan, porque nos hemos atrevido a plantear, en principio, la siguiente pregunta: ¿cuántas horas pasas delante del televisor o del ordenador? Escuchemos sus respuestas. Pues a la televisión, cuando llego a mi casa, pues la pongo. Estoy ni idea. La veo por la noche y cuando llego del colegio. Los videojuegos media hora, la tele 4 horas y media por ahí. Y al ordenador 2 horitas por ahí. Lo único que puedo ver es la tele unas 4 horas diarias cuando llego del colegio y por la noche. Yo 4 así, las veré al día. Videojuegos sí, 1 hora al día. Mucho. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es mucho? Todos los fines de semana. Los fines de semana sobre 5 o 6 horas. Los videojuegos, yo qué sé, me puedo tirar una mañana entera jugando. Ay, mucho. A ver, dinos horas. Yo qué sé, 3 horas. Pues yo cuando llego del colegio pongo la televisión y me quedo bastante tiempo viéndola. La televisión la veo bastante. ¿Cómo cuánto tiempo? Pues 2 o 3 horas diarias. A la televisión, pues a lo mejor 3 horas al día o así. Pues al videojuego dedico a unas 3 horas al día. A la tele dedico casi todo el día y al ordenador no le dedico. La tele casi todo el día. Un montón de tiempo. Pues todo el tiempo que estoy en casa, o sea, menos 6 horas que estoy en el colegio casi todo el día. Pues ya lo han visto, lo han escuchado ustedes. Este último niño se pasa todo el día delante del televisor, excepto las 6 horas que acude al colegio. Otros niños se pasan 2, 3, 4, 5, 6 horas todo el fin de semana. Cuando vienen del colegio se ponen delante del televisor hasta que se acuesten. Eso ha sido la tónica de todas las respuestas que hemos obtenido de cientos de niños, de los cuales solamente le ofrecemos una pequeña muestra. Muchas veces nos quejamos del contenido, de los contenidos que ofrece la televisión, cuando somos nosotros mismos, los mayores, los que la utilizamos como canguro para que los niños no nos molesten. Quizá nos tendríamos que plantear que la televisión en sí mismo no es mala. Lo tremendo es la cantidad de horas que los niños se pasan enfrente de ella y además sin nuestro control. Y la verdad es que cada vez los niños se sienten más solos, por eso utilizan la televisión. Cada vez se sienten más solos y hay veces que muchos miles de niños únicamente encuentran la respuesta a través de un teléfono. Soledad. Angustia. Agresiones. Abusos. Esto es lo único que reciben muchos niños españoles, en vez de amor, cariño y felicidad. Ayúdales a escapar de este sufrimiento. Llámanos. Para cerrar este primer bloque de Luz Roja dedicado a la soledad de los niños, tenemos aquí esta noche al señor Isidro Villoria. Buenas noches. Muy buenas noches. El señor Villoria es el cofundador de la Fundación ANAR y también director de la misma, y es precisamente esta fundación la que ofrece este teléfono, el teléfono de los niños. Atiende llamada de niños y de adolescentes que tienen problemas, fundamentalmente problemas de incomunicación, y desde su fundación ha recibido más de 30.000 llamadas. ¿Todas ellas escondían un problema de soledad, señor Villoria? Pues sí, la mayoría. Tenemos que tener en cuenta que detrás de un niño que se atreve a llamar a esta línea telefónica hay un periodo previo de reflexión, es una
búsqueda continua de ayuda y cuando no la ha encontrado nos llama a nosotros intentando buscar en la línea telefónica aquello que no encuentra en su entorno familiar o en su entorno inmediato. Es decir, detrás de estos niños hay siempre un hogar donde la incomunicación está presente. Está presente de alguna manera. Y esa incomunicación es la que lleva a situaciones más graves, ¿no? Hemos visto en el vídeo cómo situaciones de agresión física o sexual, como situaciones de abandono grave, o cómo esos niños que pasan muchas horas delante del televisor buscando en las imágenes y en la información que se le ofrece de una manera absolutamente descontrolada, encuentran a veces los roles o encuentran los vacíos que no somos capaces de darle los adultos o dentro del entorno familiar. Y después ¿no? de tantas, me imagino, de tantas conversaciones que han mantenido con niños y con adolescentes a través del teléfono, usted y su equipo habrán detectado los puntos débiles que tenemos los mayores. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Pues yo creo que los puntos débiles que tenemos, porque el teléfono en este sentido es como un espejo en el que nos podemos ver retratados, ¿no? La sociedad de adultos nos vemos perfectamente retratados ahí y fundamentalmente creo que no sabemos escuchar. No tenemos, quizá por las condiciones que has estado exponiendo al principio, de trabajo, laborales, económicas, por la dinámica de una gran ciudad, por la dinámica en general de esta sociedad que a veces no sabemos muy bien dónde nos lleva, realmente tenemos muy poca paciencia para escuchar, tenemos muy poco tiempo para compartir esos sueños y esa vida que nuestros hijos tienen, y si no tenemos ese tiempo de convivir con ellos, y yo creo que aquí tenemos que rescatar plenamente la palabra convivir, no es estar al lado de, es convivir, compartir la vida con nuestros hijos y con nuestros pequeños, porque solo así ellos se van a sentir protegidos, se van a sentir queridos y nosotros nos vamos a sentir realizados. ¿Cómo reaccionan los padres, por ejemplo, cuando les llama su hijo o su hija por un problema de soledad? ¿Ustedes luego se ponen en contacto con los padres? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿O guardan el anonimato de los niños y de los adolescentes? Sí, siempre se guarda el anonimato. Queremos decir que hay dos tipos de llamadas fundamentalmente, aquellas que se pueden resolver directamente desde la línea telefónica y aquellas otras que por su gravedad y su complejidad hay que derivar a los servicios de infancia de las comunidades autónomas. Estas son fundamentalmente en los casos de abuso sexual, en los casos de malos tratos físicos o psicológicos graves o situaciones de abandono grave. Y detrás de estas situaciones siempre hay una familia en conflicto. En muchas ocasiones estas familias nos llaman también al teléfono, porque aunque no se ha dicho en el spot, hay un teléfono paralelo para los adultos, porque pensamos que detrás de un niño que vive una soledad o una situación complicada, hay una familia que no ha sabido resolver esos problemas de comunicación o no ha sabido cómo acercarse a los problemas de su hijo y que por lo tanto también necesitan un asesoramiento, ¿no? ¿Y qué ayuda, señor Villora, se le puede dar a un niño que está solo? Ya vamos a olvidarnos de los problemas más graves que hemos tratado precisamente en otro programa, en Sexo a la Fuerza, en el cual usted apareció y ofreció el teléfono, su teléfono. ¿Qué ayuda se le puede dar a un niño que está solo, que se siente solo? Pues fundamentalmente nosotros la ayuda que le queremos dar o que le podemos dar es la de escucharlo. Realmente cuando un niño está en soledad tiene mucho más tiempo para investigar sobre sus problemas, para investigar sobre su propia soledad y siempre encuentra argumentos que le deterioran mucho más interiormente y que le hacen sentir a veces más culpable de toda esa situación. En ese sentido queremos decirle a todos estos niños que nos llamen, que van a encontrar unas personas profesionales que le van a escuchar con toda la atención del mundo y que van a buscar la mejor solución para él. ¿Y qué podríamos hacer, aunque sea una utopía, señor Villoria, todos los mayores hombres y mujeres adultos que nos están viendo, para que nunca ningún niño, para que no sonara su teléfono? Pues esto sería lo ideal, ¿no? Yo creo que estamos creando los adultos un tipo de sociedad que a veces no nos convence tampoco a nosotros. Y creo que cuando ese tipo de sociedad no nos convence a los adultos, tenemos que pensar que a los niños posiblemente tampoco. Y eso es especialmente grave, porque hay cuestiones muy graves pendientes con ellos, como el sistema escolar, la falta de credibilidad en el futuro, sus angustias ante el hecho laboral, las situaciones que se crean en cuanto a la relación que tienen con su entorno, con sus amigos, con su familia, que muchas veces tampoco nosotros estamos satisfechos de esto y pienso que tenemos que hacer un esfuerzo impresionante para que con ellos
busquemos nuevas soluciones a nuestra vida y a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señor Villoria. Muchísimas gracias. Al igual que hemos hablado de la soledad de los niños, vamos a hablar dentro de un momento de la soledad de aquellos que ya no somos tan niños, de los mayores que todavía estamos en plena actividad laboral y que a veces nos sentimos absolutamente solos. Será dentro de un momento. Seguramente ustedes recordarán películas, generalmente americanas, en donde los protagonistas, cuando se trasladan de una ciudad a otra, de un barrio a otro, hay una especie de comité de vecinos que se acerca a su casa, les da la bienvenida y les ofrece pues, unos nuevos vínculos de buena vecindad. También, cuando esos protagonistas van a su trabajo, comparten también el automóvil con sus vecinos y es muy extraño ver a una persona sola yendo por la autopista a primeras horas de la madrugada. Sin embargo, aquí, en nuestro país, pues cada vez nos molesta más hasta que nos saluden en el ascensor. Nos estamos acostumbrando a crear de nuestra propia casa, de nuestra propia ciudad, unas pequeñas islas en donde reina una total y absoluta incomunicación. Atraídos por el mejor nivel de vida que ofrecía la industria frente a un abandonado medio rural, miles y miles de personas abandonaron el campo y se incrustaron en la ciudad. Se multiplicaban los barrios dormitorio en los arrabales y los grandes edificios de miles de apartamentos se levantaron sobre los solares de las viejas corralas, de las casas de vecinos, donde se compartían patios y sentimientos. Grandes caravanas de automóviles con un solo ocupante avanzan cada madrugada sobre el corazón de la ciudad. En las esquinas, los viejos cafés de las charlas y los encuentros han sido sustituidos por establecimientos de comida rápida. La calle se ha convertido en una fiebre de hombres y mujeres atrapados por la prisa, que pasan sin mirar apenas cuanto sucede a su alrededor para no detenerse, para no sentir. La ciudad es una tremenda aglomeración de soledades, un caos ordenado por semáforos donde solo los viejos, sentados al calor de un sol sucio, contemplan en silencio un horizonte poblado de azoteas. Posiblemente algunos de ustedes se habrán encontrado identificados con estas imágenes, pero hay que distinguir entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La soledad elegida es esa soledad pues, que generalmente lo que produce es un sentimiento de paz y de serenidad, mientras que la impuesta pues puede ser una terrible condena. Nosotros nos preguntamos por qué una gran mayoría a veces hemos sufrido o sufren una soledad tremenda. Es decir, ¿por qué se sufre de soledad? Esta es la pregunta que le hemos trasladado a personas conocidas de todos ustedes. La soledad, la verdadera soledad, la que es vivir sin amigos, sin familia, apartada incluso de ellos, yo creo que eso lo llevan las personas dentro. Nadie que no quiera estar solo, está solo. Solamente está solo aquel que quiere estar solo, que no se integra en nada. La soledad se la tiene que buscar, mejor dicho, la lucha contra la soledad sale de la fuerza espiritual que tiene todo ser humano. En las ciudades hay miles, millones de personas que se sienten en plena soledad, personas a veces muy jóvenes, que es todavía mucho más triste, personas mayores, abandonadas de todo el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que eso surge, pues, en el fondo, por un terrible egoísmo de las personas. No, la sociedad no tiene egoísmo ni tiene generosidad, la sociedad es un conjunto de individuos. Yo creo que el egoísmo nace de las personas y la falta de atención a los demás, en el fondo, es una gran insolidaridad. Esa puede ser la raíz de la soledad. Aunque son múltiples las causas, solo me atrevería a citar dos. Una sería la emigración rural del campo a la gran ciudad, la macrourbe, el desarraigo familiar, laboral, ambiental y hasta folclórico, en el más amplio sentido de la palabra, producen esta angustia de sentirse solo entre muchos. Hay otra clase de soledad que la produce el vacío interior, sea este de orden intelectual, de orden moral e incluso de orden religioso.
Lo malo de la soledad no es tenerla, sino sentir que uno la tiene, porque hay gente que está muy cómodamente con la soledad. Yo creo que a la gente habría que nos tendrían que enseñar en el colegio a instrumentos para poder convivir con la soledad, porque la soledad no se puede erradicar, es algo consustancial. Yo estoy sola aquí, no tengo a nadie alrededor, no estamos pegados a nadie, vivimos solos y viviremos solos siempre. Yo creo que también por una pérdida de la identidad de uno mismo con respecto a lo que le rodea, es decir, la sociedad crea situaciones de apariencia, objetivos inalcanzables, demasiadas cosas inútiles que no sirven para nada, y finalmente lo importante es que el individuo pierde el sentido aquel de decir párate y contémplalo, y es más bonito muchas veces sentarse en el balcón y ver pasar la gente que intentar triunfar en la vida, que eso es casi imposible. Porque no vemos que el que tienes al lado puede necesitarte, porque vivimos más que nada para el yo y no para el tú. No compartimos. Parece que no nos interesa más que un círculo muy limitado y muy estrecho todo en torno a nosotros. Yo creo que por eso, porque hay una soledad que es lo que más miedo me da a mí, es la soledad. La soledad de encontrarte entre millones de personas. Por eso nacen teléfonos amigos, teléfonos de la esperanza, esos programas de hablar, porque la gente no te escucha. Yo concretamente creo que la soledad es algo que me aterra de tal manera que cuando estuve en los países bálticos y vi que la gente iba a hablar con los muertos en los cementerios, me sobrecogió de tal forma que creo que el gran miedo del mundo hoy es encontrarse solo. La gente se encuentra sola porque realmente muchas veces está sola, no tiene ámbitos de convivencia en la que relacionarse e intercambiar con los demás. Se ha roto la estructura comunitaria en que se movió nuestra sociedad durante mucho tiempo, y efectivamente yo creo que la soledad naturalmente no deseada, no querida, es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Hace 25 años comenzó a funcionar el teléfono de la esperanza. Nació pues por una necesidad que ahora se ha multiplicado, porque hay muchas personas que se sienten solos y solas y no saben a quién acudir. Está ahí con nosotros su fundador, psicólogo y también director del teléfono de la esperanza, Pedro Madrid. Buenas noches. Hola. Al doctor Madrid le conocí hace bastantes años en uno de los hospitales en San Juan de Dios, donde trabajamos ambos, y recuerdo que en aquella época todos los psicólogos que comenzábamos a trabajar allí queríamos saber cómo y cuándo nació el teléfono de la esperanza. Le hago esta pregunta otra vez, doctor Madrid. ¿Cómo y cuándo nació el teléfono de la esperanza? El teléfono de la esperanza nació realmente como fruto de una realidad social. Caímos en la cuenta que poco a poco el dolor de estómago se iba solucionando, afortunadamente, y que empezaban a surgir nuevos dolores, dolores de lo no mismo del ser, dolores de falta de sentido, dolores de proyectos vitales, de falta de tantas cosas. Entonces pienso que hay mucha gente que le duele el alma y que no tiene con quién compartirlo, y vimos la necesidad de crear un teléfono que sirve para un primer contacto. Pero que ustedes luego asesoran sobre profesionales. Lógicamente, en este teléfono no se juzga, no se condena, no se moraliza, no se dan consejitos baratos, se escucha. Es un tema muy difícil la escucha activa. Se entrenan durante 150 horas las personas para escuchar, que es muy difícil. Dice usted las personas que están al otro lado del teléfono. Después hay un grupo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, abogados, etcétera, porque en un alto porcentaje, cuando una persona se siente escuchada, quiere continuar y profundizar en el problema que nos dice. ¿Cuántas llamadas se recibían hace 25 años y cuántas se reciben ahora? Hay muchos más teléfonos, ya estamos extendidos por toda España. Hoy las llamadas, por ejemplo, en Madrid, podríamos decir que oscilan entre 100 y pico y tal, menos el primer programa que hicimos, que por cierto empezamos el teléfono y terminamos con el teléfono. Realmente que aquello fue ya tremendo. Pero parece ser que son las mujeres las que más necesitan escuchar, porque en un estudio que hizo la Comunidad de Madrid se encontró que las mujeres entre 40 y 45 años acudían a los servicios sociales de salud mental fundamentalmente por síntomas que eran de depresión, pero que fundamentalmente la base de toda la soledad. ¿Son las mujeres las que más necesitan? Las mujeres... Amas de casa. No, nosotros tenemos grupos que llamamos de nido vacío, en que realmente a esta edad más o menos la mujer ha cumplido su función, a nivel afectivo los hijos se independizan,
y no saben a qué atenerse ni qué hacer. Y realmente tenemos grupos llamados el nido vacío. Pero yo pienso que hombres, mujeres, niños. Sí, y en tema concretamente de suicidio se equipara el hombre y la mujer, porque nosotros decimos que lo que vertebra el teléfono de la esperanza, en definitiva, sea la problemática que sea, es la soledad. Para nosotros es igual que en otros tiempos había otras pestes que diezmaban la población. La peste de nuestra sociedad es la soledad y la incomunicación. Lo decía, lo decía precisamente el rector de la Universidad Complutense. Y una soledad y una depresión que no encuentra interlocutor válido, fácilmente se entra en depresión, y una depresión que sigue sin encontrar interlocutor válido, se fantasea con la idea de suicidio, de destructividad, en que realmente pues, somos un poco pioneros en el tema de prevención del suicidio. Por último, doctor Madrí, usted, ya sé que guardan el anonimato de todas las personas que llaman, pueden llamar hombres, mujeres, ancianos, niños, adolescentes, y hay, como decía el doctor Madrí, teléfono de la esperanza por toda España con profesionales psicólogos, de la psicología, de la psiquiatría y también de la abogacía para ayudarles. Pero, guardando el anonimato, ¿podría usted recordar algún caso especial de soledad? Muchos casos de soledad. Uno. Pues se me viene a la mente una persona cualificada que había sido trasladado, la habían trasladado de una ciudad pequeña a Madrid, llegó a encontrarse tan sola, conocía perfectamente Madrid y llegaba a coger un taxi para que este taxi le enseñara a Madrid. Le pagaba 2.000, 3.000 pesetas y hablaba con una persona. O sea, o llamaba al 0 no sé cuál de Telefónica para escuchar una voz. Se puede llegar a esto, a llamar a Telefónica para preguntar la hora o a coger un taxi y tener un interlocutor que te va explicando algo que tú conoces mejor que el taxista. Me estoy acordando de un cuento de Manuel Vicent, que era un hombre que su único compañero era una mosca, y hablaba con la mosca, y le dejó todo su testamento a una mosca. Usted... O la ciudad de las palomas, por ejemplo. En nuestro primer programa de Luz Roja, en el mes de octubre, supimos que se había colapsado el teléfono de la esperanza porque lo dimos en nuestro primer programa. Fue así, ¿no? Ciertamente que esto fue enorme. Realmente habilitamos más líneas, tuvimos que, fue de un gran impacto, de tal manera que los medios de comunicación social, los periódicos concretamente, dieron la noticia porque realmente fue para nosotros sorprendente el grado de incidencia que había tenido en... Pues gracias, doctor Madrí, me congratulo con lo que usted dice porque eso significa que somos, o hemos sido, porque este es nuestro último programa, un programa de servicio público. Ciertamente. Buenas noches muchas muchas gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Quién de ustedes no se ha sentido alguna vez solo? Por ejemplo, cuando está enfermo, cuando está en el hospital, cuando se pasa un domingo por la tarde y no puede ni sabe a quién llamar, cuando llega a su casa de viaje y se encuentra con su casa completamente vacía, cuando se casan sus hijos, cuando se muere una persona con la que hemos convivido durante muchos años. Pues bien, hemos trasladado esta pregunta a hombres y mujeres de toda España y hemos preguntado en qué momento de su vida ha sufrido la soledad. Escuchen las respuestas. Muchos momentos. La soledad se siente en muchos momentos. Y muchas veces estando acompañada se siente una más sola que si tiene compañía. ¿Soledad? Soledad sufriendo ahora. Sí. Porque se me está casando mis hijos, me se están marchando. Pues cuando he estado enfermo en el hospital y he estado la UBI precisamente y me sentía muy solo. Y normalmente suele ser cuando los hijos crecen. Después que me jubilaron, me he encontrado solo y... Solo no, más bien triste porque yo empecé a trabajar de 13 años y claro, pues ya llega uno a los 65 años y lo jubilan a la fuerza, pues tienen uno soledad y qué sé yo. No me gusta decirlo, pero cuando perdí a mi esposo, a mi hija de mi alma, a mis seres más queridos, a mi padre, a mi madre, en esos momentos es cuando he sentido la verdadera soledad. La soledad es muy mala consejera para todos, ¿eh? Tanto para los hijos, cuando está con uno se van cada uno y cuando más lo necesitan no lo encuentra a ninguno de los hijos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Eso es, la vida es así y la única forma es machacar, andar, trabajar y no perder la moral. ¿Quién no se ha sentido solo en algún momento? Pero vamos, ahora mismo no. Tengo una familia, tengo unos hijos fabulosos, majísimos, muy unidos y muchos amigos. Pues entonces, y además procuro no encerrarme, hay que salir adelante, intentar de
de hacer nuevas amistades, conservar las que se tienen, y entonces pues creo que esto es maravilloso y así deberíamos de seguir todo el mundo. Pues tiene toda la razón este último señor. Por supuesto que todos nos podemos sentir solos alguna vez, y nos sentimos solos cuando se muere alguien que queremos muchísimo, cuando se pierde a una persona querida, cuando estamos en el hospital, como les decía hace un momento, estamos enfermos o porque no tenemos compañía. Pero como este último señor nos decía, también hay mecanismos para combatir esa soledad, como es pues la unión familiar o el salir, el no quedarse encerrado, el trabajo, el machacar, como decía otro señor, la vida para salir adelante, para intentar resolver la incógnita del por qué, aunque estemos acompañados, nos podemos sentir muy, muy solos. Tenemos aquí esta noche a un filósofo, a un catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid, a Javier Sadaba. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Javier, tú eres un filósofo, imagino que habrás reflexionado muchísimo sobre este tema, sobre la soledad. Quisiera preguntarte, ¿cómo es posible que una persona con familia, con compañeros, es decir, en plena actividad profesional, se pueda sentir muy solo y hasta llegar a enfermarse de soledad? Porque hay gente que enferma de soledad. Sí, bueno, es un tema de filosofía, por supuesto, y es un tema de la calle, ¿no? Si el tema de la soledad no lo inventamos, desgraciadamente, ¿no? Parece que es algo que, y especialmente en tiempos como hoy, está ahí. Ahora, uno puede estar acompañado de muchísima gente, y es decir, la multitud, en último término, a veces puede ser como un espejo en donde uno note que está todavía más solo, ¿no? Es decir, aquí ocurre como aquello de no hacer muchas cosas, sino pocas y buenas. Es decir, estar con los demás puede ser muchas veces una jaula. El asunto es si uno canaliza realmente relaciones interesantes, tiene amigos, tiene una vida propia, tiene actividad. Entonces puede estar muy relleno. De hecho, por ejemplo, en el informe que nos preparó la experta de este programa, nos comentaba que precisamente a veces la soltería es la antisoledad, porque es cuando todo es posible. Mucha gente asocia el divorcio, la separación, la soltería a la soledad, pues cuando algo no funciona bien. Sí. Y sin embargo hay mucha gente casada o acompañada, como decías. Hombre, claro. A veces que es una cuestión de calidad, ¿no? Por supuesto. No es que puede ocurrir que una persona esté muy sola, se junte con otra y entonces tengan dos soledades, ¿no? Es decir, la solución no es juntar sin más la soledad. Es decir, la soledad no se elimina estando muy apretujado, muy estrangulado. Uno ¿Cómo se elimina? ¿O es que se tiene que eliminar? Porque a lo mejor no. Sí, no, pero bueno, permíteme primero, es decir, estar como en un campo de fútbol, y el fútbol es muy bonito, pero estar todos gritando al mismo tiempo, eso no quiere decir que uno no esté solo, ¿no? O estar en una ciudad muy bonita, muy llena, que por cierto los domingos puede estar terriblemente vacía, parece que la han hecho extraterrestres, tampoco quiere decir que esté acompañado. Acompañado, en último término, primero quiere decir que uno hace algo, tiene su vida. Solo va a estar siempre, en el sentido de que uno desde que nace hasta que se muere está solo. Pero al mismo tiempo, si hace algo concreto, tiene una cierta visión, una cierta antena respecto a lo que sucede en este mundo, sabe conectar con los demás, utiliza a su disposición lo que hay, porque hay muchas cosas. Es decir, desde un libro hasta una buena canción, a uno le pueden poner en contacto con los demás. Por cierto, de cualquier forma, lo que a uno le pone en contacto con los demás son los otros. Aquí ocurre como... Pero, o sea, ¿hasta qué punto es necesaria la soledad? Bueno, ¿crees que es necesaria? Bueno, si me permites una división muy pequeña, ¿no? Y que no es sin rollo filosófico. Si hay una soledad radical, que es una soledad de espíritu, que es, por mucho que uno pueda saber cuál es mi genoma, nunca llegará a saber quién soy. Esa es realmente una soledad que uno lleva desde que nace. Ahora hay otras que uno no quiere, porque uno tampoco ha ido al yermo, uno no quiere. Y bueno, por circunstancias, que pueden ser circunstancias muy accidentales o pueden ser circunstancias, bueno, pues más gordas, entonces quiere superarlas. Esas yo creo que eso es una enfermedad que tiene cura, o que debía tener cura, y que todo el mundo debe salir de ahí. ¿Y cuál es la cura? Bueno, ¿Una cura rápida? Una cura mágica sin duda que no hay, pero una cura sí, no existe. Yo creo que tener un cierto gozo de uno mismo primero, y tener bastante sentido de la relación con los demás. Y al mismo tiempo, lo que decía antes, pensar que el mundo es muy amplio, que hay muchísima gente necesitada a la cual hay que ayudar y mucha gente valiosa con la cual se puede estar. Y por último, profesor Sadaba, el aumento de la vida de la población ha ocasionado pues, que muchísima gente mayor, que vivamos todos mucho más, claro. Y que se haya creado un grupo de gente solitaria entre la gente mayor. ¿La filosofía tiene respuesta a esto?
se plantea esto como un problema filosófico, simplemente nos lo dejan a los psicólogos, a los sociólogos, a los trabajadores sociales, el que tratemos de solucionar esta soledad. Sí, la filosofía no suele dar así respuestas muy efectivas aparentemente, pero le puede colocar a uno de tal manera que después la pueda encontrar él, ¿no? Y respecto a este grupo, que es evidente, es decir, no se trata de traer ahora estadísticas, pero por ejemplo en Europa es espeluznante la cantidad de gente mayor que hay ya, que no trabaja. A pesar de todo, permíteme que por lo menos tenga un cierto pensamiento a gente muy joven que también está sola. En este momento hay casi 100 millones de niños de la calle que están realmente solos, sin cariño y sin capacidad, por tanto, para desarrollar después una emancipación, una autonomía que sea propia. Ahora, yo ahí sí que creo que habría que poner el acento de manera extraordinaria en lo del grupo de las personas mayores. Hace poco escribía alguien, un colega filosófico, que la dignidad de una sociedad se mide en función de la atención a esos guardianes de la muerte que son la gente mayor. Y en ese sentido somos muy indignos. Yo creo que no se puede tener a la gente en estado semiterminal, y hay que quererla y pensar que la medida de lo que somos los seres humanos no es la utilidad productiva que tienen, sino lo que han acumulado como seres humanos. En eso yo creo que estamos muy deficientes y quien tenga responsabilidad directa, que la ejerza. Pues muchísimas gracias, profesor Sada, por estar aquí con nosotros esta noche y precisamente también vamos a hablar dentro de un momento de esa soledad que sufren los más mayores. Será después de la publicidad. Hemos hablado de la soledad de los niños, de la soledad de los mayores, pero ¿qué pasa cuando uno se jubila? ¿Qué pasa cuando la familia se va, cuando se casan los hijos? ¿Qué pasa cuando se muere el marido o la mujer con la cual hemos convivido durante muchísimos años? Pues lo que pasa nos lo van a contestar precisamente la gente mayor. Les hemos preguntado ¿por qué se siente usted solo o sola? Porque me siento sola, porque estoy sola. Claro. No, no estás sola. Bueno, tengo a mi hija, pero mi marido no lo tengo, que es lo principal. ¿Que por qué me siento sola? Pues porque mira, ya tengo mis hijos casados y ya estoy sola. Estoy sola. Yo me siento solo porque estoy viudo de hace un año y tengo que venir a divertirme aquí con estas señoras o con un amigo como usted o con otro. Pues porque no tengo a nadie muy allegado. Tengo sobrinos, que es lo único que tengo. Porque no tengo compañía. Pues me encuentro solo desde que se murió mi señora. Y luego pues ya le digo, la soledad es lo peor que hay. Y que usted le diga, nada más que hace uno pensar en la vida, a encontrarse antes con su compañera de 3 horas. ¿Que por qué me siento sola? Porque estoy sola. Estos últimos años tuve una temporada, ¿verdad?, que estando solo me daba miedo. Tuve que ir hasta al médico, porque me daba miedo estar solo. Muy mala. No quiero soledad. Cuando la soledad es buscada, puede ser y es muy positiva, pero cuando la soledad es impuesta puede ser una pesadilla, puede ser lo más terrible. De hecho, hemos comprobado en nuestra encuesta y también en estudios sobre la soledad en la gente mayor que es precisamente la pérdida de la mujer o la pérdida del marido la que más afecta negativamente al ser humano. Seguramente que muchos de ustedes habrán conocido a alguien cercano o quizá hayan oído que un hombre o una mujer se murió de pena cuando desapareció su compañero o compañera. Con nosotros está esta noche Ángela Antón. Buenas noches. Hola, buenas noches. La señora Antón es voluntaria de la Cruz Roja y dedica parte de su tiempo y también de su vida a cuidar a las personas mayores y que viven solas. Desde su experiencia, ¿cómo viven la soledad las personas mayores? Pues la que yo conozco, la soledad de los ancianos que yo conozco muy mal, porque casi toda es una digamos, soledad impuesta. ¿Y viven solos, sin ningún tipo de ayuda? Viven solos, con unas pensiones muy bajitas, sin ningún tipo de ayuda. Ahí normalmente se les ayuda también a través del ayuntamiento. ¿Y usted no cree que también el deterioro físico, las enfermedades pueden ayudar también a esta soledad, a que se sientan más solos, más incapacitados? Yo creo que aparte de eso también hay veces que el anciano al sentirse tan solo, digamos que se siente más enfermo.
O sea, que a veces demanda compañía, cariño, digamos, no simulando, pero sí que se siente realmente enfermo. O sea, que a veces la soledad te lleva a unas consecuencias de que el anciano se siente realmente mal. Es decir, que los problemas físicos muchas veces se magnifican, se intensifican. Por la soledad. Por la soledad. ¿Y qué ocurre cuando ustedes les visitan por primera vez? ¿Desconfían de ustedes? ¿Los buscan? No, bueno, normalmente hoy en día se puede hacer una petición más o menos directa. ¿A la Cruz Roja? A la Cruz Roja, sí. Primero va un asistente social, hace una visita, valora el caso. Si efectivamente nosotros podemos dar esa ayuda, esa compañía, o digamos lo que él demanda es más tipo médico. Aunque normalmente el 80% de las peticiones son simplemente porque lo que demandan es compañía, cariño y tal. Entonces, después de eso, digamos que se le asigna un voluntario, viendo la problemática, se busca un voluntario más o menos no muy lejos de su zona, si quiere hombre, si quiere mujer. ¿Y usted qué es lo que hace, señora Antón? Bueno, pues yo normalmente lo que voy es con ancianos, tengo ancianos fijos, que vas... ¿Que usted visita todos los días, todas las semanas? Normalmente una vez a la semana fijo va un voluntario. Luego, si tienes más gente, más voluntarios, digamos, disponibles, pues les puedes dar más tiempo. Yo voy con 2 fijos toda la semana, fijo. Y luego, sin embargo, con ancianos, digamos, que demandan actividades puntuales, que los acerques al médico, que los acerques a por medicinas, que demandan rápidamente una urgencia. ¿Y este es un servicio que todas las personas mayores pueden Mayores tener? de 65 años. Mayores de 65 años, ¿en toda España? En toda España. No, en toda España no. Este programa de ayuda a domicilio que tiene Cruz Roja no está, digamos, funcionando en toda España porque no hay tantos voluntarios como para poder hacer. Yo desde aquí me gustaría hacer una petición pública de que se dé cuenta la gente, digamos, la soledad en que se encuentra el anciano, que siempre es impuesta, y que todos nosotros, todos los que estamos aquí, llegaremos ancianos. Con lo cual yo solo hago ese tipo de petición de que seamos un poquito, digamos, más generosos. Más generosos y además, digamos, que tú estás sembrando, o sea, que siembras algo que tú el día de mañana quizás recojas, que también recojas esa compañía o ese afecto que intentan. ¿Por qué una persona como usted dedica gran parte de su vida a paliar la soledad? Bueno, yo en mi caso no tengo que decir ni porque sea muy buena ni porque sea, sino sencillamente en mi caso fue un problema de salud. Yo me encontré aproximadamente con 48 años con un problema muy serio de columna, de médula, y estuve a punto de quedarme paralítica para el resto de mi vida. En ese momento yo vi lo que se me caía encima, quería, digamos, morirme antes de quedarme postrada en una cama. Y cuando, bien, Dios o quien sea me echó una manita y he vuelto a ser una persona más o menos normal, pues desde ese momento yo ya la vida no la vi. Entonces me di cuenta lo que sienten las personas cuando viene esa soledad por problemas de salud, por problemas de abandono, que ellos no la quieren, sencillamente la vida se la impone y que es muy triste. Y entonces yo a partir de ahí, pues me dediqué, digamos, y como valoré y pensé que lo que hoy en día, lo que menos vende, lo que no gusta y tal, es el anciano, es el que digamos que estamos abandonado. Porque hoy en día, por ejemplo, hay programas extraordinarios para adoptar niños, pero nadie adopta un anciano. Tiene usted toda la razón. Entonces, en ese momento yo pensé que mi ayuda era más positiva hacia un anciano que hacia un niño. Desde su punto de vista personal, ¿ha aprendido de esta convivencia? Hoy, todos los días, no hay ni una sola vez. Hay veces que salgo diciendo, ¿cómo me meter en tantos líos? Porque voy más tan pillada de tiempo y tal. Puedo salir alguna vez, digamos, no tan dispuesta, pero todavía no está ni una sola vez que yo vuelva a mi casa por la noche que no me sienta bien conmigo misma. Pues ojalá otras muchísimas personas sigan su ejemplo. Ya saben, buenas noches, señor Antón, y mil gracias por estar aquí. A usted. Que todos ustedes, chicos, chicas, hombres y mujeres, pueden ser voluntarios de Cruz Roja, pueden acudir a otras asociaciones donde pueden pueden paliar en alguna otra medida la soledad de la gente mayor y también de los niños, porque ese es otro de los programas. Pero a pesar de todas estas actitudes solidarias, hay todavía muchísimos ancianos abandonados, muchísimos ancianos que viven en soledad. No tenemos sitio para ellos en nuestras casas. Tal vez por eso les hemos construido modernas residencias funcionales, donde juegan a ser felices. Les organizamos el ocio según nuestros criterios y hasta alguna vez nos acordamos de ellos. Pero se sienten solos porque están solos, porque les hemos dejado solos, sin el cariño de los hijos, sin la risa de los nietos. Solos en un mundo hostil y peligroso, un mundo que les viene grande. Los que aún conservan su piso prefieren en muchos casos mantener la independencia, pese a que difícilmente la pensión les da para llegar a fin de mes. Pasean, se juntan en las esquinas para tomar el sol, buscan un trozo de ciudad sin asfalto para jugar la partida.
para compartir los recuerdos, tratando de huir de un presente difícil de aceptar. Luego se van sin prisa, cada cual en busca de sus propias soledades. Esto es lo que ocurre con la mayoría de los ancianos. Y desde el principio he intentado hacer la diferencia entre lo que es la soledad impuesta a la soledad elegida. Yo no sé si nuestro próximo invitado la habrá elegido o simplemente la ha venido así, ¿no? Y con nosotros está, se lo voy a presentar, un escritor muy conocido, Álvaro Pombo. Buenas noches. Buenas noches. Señor Pombo. Señor Pombo, es usted también autor de novelas como El metro de platino iridiado y la última Telepena de Cecilia Villalobos, que precisamente trata el tema de la soledad. Usted es soltero, sí. Vive solo, sí. Con un gato y unos peces, creo. No, sí, tengo, sí. Pero vive solo. Bueno, un gato es una persona realmente, es como una persona. Bueno, no, tiene usted toda la razón, pero vive sin personas a su alrededor. Sin personas, sin... ¿Y eso ha sido una soledad impuesta, elegida? Bueno, vamos a ver. Yo vivo realmente con mucha gente, o con algunas personas, quiero decir, importantes. Lo que pasa es que cuando se habla de la soledad de la gente que está soltera, se entiende, o se suele entender, que están solos porque no están casados o no tienen una pareja. Y quizá, bueno, eso es una forma... puede uno tener otras, estar solo en el sentido de estar soltero, sí. Pero sin embargo tener otras relaciones, de amistades, ya, de cosas. Pero usted vive solo en su casa. En mi caso particular sí, vivo solo en mi casa. Y eso usted lo ha reflejado en sus novelas, por ejemplo, en la de Telepena de Cecilia, donde narra la historia de una mujer que se queda sola y sin más compañía que la televisión. Sí, ahí he reflejado concretamente una clase de soledad que es realmente involuntaria y que es la soledad de la persona de mi edad, digamos, que tengo 55 años, que ha hecho un trabajo, es una mujer que estuvo casada, se separó del marido, cuando se casó dejó el empleo que tenía, que era secretaria, y entonces, bueno, ha trabajado para un escritor. Cuando este escritor se muere, pues se queda sin empleo y se queda literalmente sola porque, bueno... no tiene relaciones ni amigos. No, ahí es la soledad, digamos, que tú llamas impuesta y que, bueno, esa soledad es la realmente seria, quizá, la que uno no puede arreglar fácilmente. Bueno, no se puede ir a la Gran Vía a buscarse pareja, quiero decir, esta chica. ¿Usted cree que uno cuando se va haciendo mayor se va encontrando más solo, se siente más solo? Uno puede sentirse más solo quizá, pero no necesariamente por hacerse mayor. Hay una cuestión de sensatez en la soledad. Hay una cuestión de expectativas, por ejemplo. Quiero decir, hay personas que esperan siempre tener un tipo de compañía, un tipo determinado de compañía, puede ser. Entonces, claro, a veces esa compañía no se puede tener por lo que sea, y es posible que, como ha dicho hace un momento, digamos, la soledad de las personas mayores es quizá la más fuerte porque esa es la más irremediable, quizá. Es decir, que ya se ha perdido la esperanza. Se ha perdido un poco la esperanza, sí. ¿Y no cree usted que a veces esa soledad asusta muchísimo? Hasta uno de los señores que contestaba en la encuesta tuvo que ir al médico. Yo yo lo he oído así. Me parece absolutamente verdadero. Es decir, yo pondría en relación esa soledad de esas personas mayores que de pronto les asusta pensar que no van a tener butano y que nadie va a subir la bombona de butano, por ejemplo, con la soledad que se tiene de niño a veces, que es, de alguna manera nadie te entiende o nadie entiende algunas veces a los niños. Y es una soledad curiosamente en los dos extremos de la vida, muy impuesta porque los niños no quieren estar solos, tampoco las personas mayores, pero realmente es como están, es una situación objetiva. Y eso es de mucha... Bueno, es una cosa muy seria y muy terrible. Puede asustar, ciertamente. Puede asustar. Sí. ¿Y usted se ven visiones, por ejemplo. Se ven visiones. Hay muchos niños que se inventan historias y ven visiones, tienen alucinaciones precisamente provocadas por esa soledad. Sí, por eso este programa me parece que está bien enfocado, porque hay una manera, digamos, romántica de enfocar la soledad. Es decir, bueno, las águilas están solas, los héroes están solos, hay una posibilidad de hacer de la soledad una cosa romántica, interesante. Pero sin embargo la soledad real, la soledad de las tres personas que han intervenido antes que yo, esa soledad no es romántica, no es interesante y no es aburrimiento, es sencillamente que no tienes que te suba la bombona de butano o que no, ¿sabes? O no, que no te cuide cuando estás con un catarro. ¿Quién habrá detrás de las espantoso? cortinas? Que los niños tienen miedo algunas veces. Se mueven las cosas si está solo en una casa. Esas cosas son reales, son sentimientos. ¿Usted personalmente se ha encontrado alguna vez solo sin quererlo, señor Pombo? Bueno, yo he vivido en el extranjero mucho tiempo, por ejemplo, en una ciudad de solitarios, que es Londres. Londres es
siempre que me preguntan de Londres, yo siempre digo que es un sitio precioso, me parece precioso, pero es una ciudad de solitarios. Hay esa institución tan londinense que son los bed sitting rooms, que son, son estudiantes, pero hay muchísima gente que tienen sus familias, pero realmente viven en una estructura de soledad, y por eso esa canción, cosa de los Beatles tan buena, Oh, look at all these lonely people. Porque los Beatles en la época de Sgt. Pepper y eso, hicieron unas canciones realmente importantes describiendo esas soledades que se han contado aquí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Oh, look at all these lonely people, ¿cómo es? Where do they belong? ¿A quién? ¿A quién pertenecen? ¿A qué pertenecen? Bueno, no pertenecen a nada. Y yo he visto eso, lo he vivido, pero también lo he visto... El desarraigo de las grandes ciudades. Sí, desarraigo un poco involuntario. Y sé que es muy difícil aconsejar, señor Pombo, pero ¿qué mecanismos usted cree que se tendrían que poner hoy en marcha para de alguna forma defenderse de esa soledad que uno no quiere? Bueno, un mecanismo bueno es la salud, estar dentro de lo posible, poder salir y andar. Es decir, terrible la soledad, por ejemplo, de las personas enfermas, o por ejemplo, la soledad de las personas muy gordas, por ejemplo, o de las personas que están por alguna razón imposibilitadas y no se pueden salir de la casa. Salir a la calle es un remedio para la soledad positiva, si está en una ciudad, por ejemplo. O sea que la salud, estar en buena forma, es un buen remedio, quiere decir. Porque un paseo es una cosa muy agradable. Usted me parece que va en bicicleta por Madrid. Yo voy por todas partes en bicicleta, sí. todos los días se pega grandes paseos casi todos, en bicicleta. ¿Usted solo? Claro. Bueno, en bicicleta sí. Bueno, es que salir a la calle, por ejemplo, es una cosa muy interesante, muy importante, como un remedio menor, estamos hablando. Eso no arregla nada definitivamente, pero es un alivio, y realmente en la vida los alivios son a veces tan importantes como las curas absolutas. Hay que depender de alivios, de pequeñas cosas. Y la televisión es un alivio para mucha gente. Bueno, su protagonista Celia Cecilia es lo que utiliza. Lo utiliza y yo también lo utilizo, porque uno pone la televisión, muchas veces la televisión acompaña solo por estar puesta para las personas solitarias. Muchísimas gracias, señor Pombo, por esos mecanismos de defensa. Muchas gracias. Aquí en Luz Roja hemos pretendido eso, precisamente, combatir la soledad, el ayudar a personas que tenían un problema o tienen un problema y no saben a dónde acudir o con quién compartirlo. De esto nos ocuparemos precisamente después de la publicidad. Les decía hace un momento que el principal objetivo de Luz Roja ha sido el combatir la soledad, el ofrecer a las personas vías de comunicación y también de ayuda cuando tiene problemas y no sabe a quién acudir y con quién compartirlos. A través de 26 programas hemos tratado una serie muy variada y diversa de problemas que afectan a las relaciones humanas. Y hemos pretendido que fuera un programa, Luz Roja, que no se escuchase en silencio, que fomentase el debate en casa, el diálogo, porque únicamente el diálogo nos puede aliviar de obsesiones, de angustias, de miedos que amenazan con volvernos locos. De alguna forma, este programa dedicado a la soledad viene a resumir otros muchos en los que se han tratado asuntos relacionados con las emociones y las experiencias más íntimas de las personas y a las que muchas veces no sabemos encontrar solución por nosotros mismos. Ese fue el motivo de programas como el dedicado a la depresión, en el que hicimos un repaso por las causas que provocan esta afección casi tan común en nuestros días como un resfriado o una gripe, o esa otra enfermedad inexorable que es el tiempo, cuando el peso de los años se convierte en un problema. Sola se encuentra uno siempre. Por mucha gente que tengas alrededor, siempre te encuentras sola. Porque los hijos, una vez que se casan, se van a su casa. Lo normal es su familia, su marido y sus hijos. Tú ya eres la tercera persona. En otras ocasiones, el enemigo no es la edad, sino esa especie de obsesión que nos lleva a la búsqueda del cuerpo perfecto a cualquier precio.
Ese fue el tema del programa dedicado a la excesiva preocupación por el cuerpo, donde hablamos, entre otros, de esa terrible enfermedad de la mente y del cuerpo que es la anorexia. Esto, más que una obsesión, es una enfermedad. Se apodera del cerebro y solo piensas en ello, día y noche. Si eres flaca o gorda, es lo único que te importa, día y noche. La ansiedad fue otro de los temas abordados, abarcando desde las simples manías y las fobias más comunes hasta esa angustia interior que parece atenazarnos cuando se produce un ataque de pánico. Y también tratamos esa especie de sinrazón que son los celos, generadores de tantas disputas y muchas veces un primer escalón hacia otras formas de locura que nos llevaron a preguntarnos en otro programa si no estaremos todos locos. Y también aquí, en Luz Roja, en algunos temas, hemos tratado problemas que aquejan a toda nuestra sociedad. Y hemos intentado acabar con prejuicios, también terminar con fraudes y con supersticiones, presentando la realidad tal como es. Temas tan preocupantes como los del racismo y la xenofobia, que a veces se manifiestan en pequeños detalles de la vida cotidiana, pero que si no se atajan a tiempo, pueden generar una violencia social de consecuencias imprevisibles. Igualmente planteamos el debate acerca de la necesidad de legalizar la prostitución como una forma de solucionar males mayores provocados por la marginalidad a la que se ve sometido el oficio más viejo del mundo. También lo paranormal tuvo su lugar en esta serie. En uno de los programas encendimos una luz roja advirtiendo del peligro que supone depositar nuestra fe en brujos, adivinos y personas que dicen estar en contacto con el más allá. Más de 2.000 personas estuvieron durante 15 minutos mirando al sol porque un curandero les dijo que de esta forma podrían ver a la Virgen. Después de aquella experiencia, son ya 40 las personas que han pasado por el Hospital Comarcal de Baza con quemaduras de retina. Mientras que se apareció la Virgen, y estuvo la Virgen y estuve yo allí, a nadie le ha pasado nada. Lo que es que cuando se fue la Virgen, me fui yo. Y cuando me fui yo, las personas que se quedaron para ver si podían ver, después de haberme ido yo, algunos se han quemado la vista. ¿Yo tengo culpa? Pues ninguna. Pero igualmente hubo un momento para la solidaridad que se manifiesta en actos tan humanos como puede ser la adopción de un niño discapacitado. Yo por lo menos no vivo obsesionada, sé que se me va a ir. Sé que cada día que pasa es un día menos que lo tengo y un día más que lo he disfrutado. Pero no quiero vivir obsesionada con eso, quiero disfrutar al minuto de él. Programas como la paternidad responsable, las adopciones, nos hacen pensar que todavía queda un hueco para la solidaridad y para los sentimientos más humanos. Pero tampoco hemos perdido de vista grandes problemas que nos afectan hoy: el alcohol, las drogas, el SIDA, los malos tratos, esas grandes luces rojas de nuestro tiempo. En Luz Roja siempre hemos intentado enfrentarnos a los problemas cara a cara, a veces mostrando toda la crudeza de una realidad a la que es imposible dar la espalda. ¿Tienes el SIDA? Tengo anticuerpos, pero el SIDA todavía no. Bueno, tengo una niña que ahora mismo tiene 3 años y cuando nació, pues nada, yo me ponía, ¿no? O sea, estaba enganchada a la heroína, fumaba y sí, me nació con un poquillo de mono, ¿no? Nada, estuve 3 días en una cura de sueño y gracias a Dios eso está perfectamente. No tiene anticuerpos, no tiene nada y muy bien. La droga y el SIDA son dos de los grandes monstruos que afectan a la salud de un sector importante de la población y que muchas veces tratamos todos de una forma hipócrita, como si fueran una especie de estigma sobre el que es mejor no hablar. Pero hay que hablar, como también de otras adicciones que crean tantos dramas familiares, entre ellas especialmente la ludopatía y el alcoholismo. La sociedad en sí no reconoce que es una enfermedad, sino que tú te pasas bebiendo, que no controlas. Cuando no saben que, por lo menos en mi caso, una persona alcohólica, yo controlaba más que nadie. Yo veía el doble que todo el mundo y luego yo volvía conduciendo a casa y ellos no. O sea, yo tenía la enfermedad y yo no la quería reconocer porque yo pensaba que yo era el mejor, que yo era el que controlaba. Y yo mismo me hacía un engaño. A veces, la droga a la que nos enganchamos es tan inmaterial como la religiosidad. Una religiosidad mal entendida y que pone de manifiesto la manipulación de quienes esperan obtener provecho de ella. Ese fue el terrible tema tratado en el programa dedicado a las sectas.
Y por último, esa otra gran luz roja que son los malos tratos dentro del hogar y la humillación que supone el uso de la fuerza en una violación en la que a veces el agresor es el propio marido. Me tiraba a la cama, me quitaba la ropa, me la rompía, la ropa interior. Decía, prepárate puta, que ya ha llegado. Y decía que hasta su madre era una puta, que todas las demás también éramos putas y las que no éramos lesbianas. Y que tenía que hacer todo lo que él quisiera, porque él era mi hombre. Y naturalmente en Luz Roja también hemos hablado de sexo porque consideramos que es una parte importante de las relaciones humanas y los hemos tratado todos los temas de sexo con el rigor que merecen, puesto que pensamos que muchas veces el desconocimiento puede llegar a problemas mayores en las personas. Pero aquí, en Luz Roja, hay muchas personas que están más allá al otro lado de la cámara. Y estoy hablando de los expertos que han colaborado con nuestro programa, muchas veces aquí en el plató y muchas veces elaborando los guiones. Pues bien, a todos ellos muchísimas gracias. Y también nuestro agradecimiento a personas conocidas, a todas esas personas conocidas que nos han ofrecido su opinión en temas muy diversos. Queremos agradecer muy especialmente la colaboración desinteresada de todos esos rostros famosos que semana tras semana nos han ayudado con sus comentarios acerca de los diferentes temas tratados en Luz Roja. Han sido más de 80 personas que han accedido a dedicar unos minutos de su tiempo para comunicarnos sus experiencias y sus opiniones. Profesionales de las artes, de la ciencia, de la política, del deporte, de la prensa o del espectáculo, que han aportado su punto de vista siempre interesante y que nos han ayudado a todos a tener una visión más amplia y más humana de cada uno de los problemas. Sería largo y complicado nombrarlos a todos, por eso sirva este collage de imágenes para recordarlos y agradecerles la deferencia que han tenido con nosotros a lo largo de esta serie que ahora termina. Pero un programa de televisión no lo hacen únicamente las personas que aparecemos en la pantalla. También hay otras muchas personas, como por ejemplo los corresponsales, que nos han ayudado desde todos los puntos de la geografía española para recoger las encuestas, y que sería muy injusto no acordarnos aquí en este momento. También a todo el equipo técnico de Televisión Española, desde los cámaras hasta los maquilladores, que han colaborado con una gran profesionalidad en Luz Roja. Y también nuestro agradecimiento, y digo nuestro porque este programa lo hemos hecho entre mi director, el señor Ibáñez Serrador, todo el equipo de Luz Roja y yo misma. Pues nuestro agradecimiento, repito, a todos ustedes que nos han seguido muchas veces hasta las tantas de la madrugada y que nos han ayudado a sentir muchas veces pues, que no estábamos solos. Muy buenas noches y hasta siempre.